La tarde había caído espesa sobre la vecindad. El aire olía a humedad, a basura vieja y a aceite quemado. En los charcos de agua se reflejaban los cables eléctricos, temblando como serpientes negras bajo el cielo nublado. Don Ramón fumaba en la puerta de su casa, mirando el suelo con esa resignación que solo da la pobreza. La Chilindrina jugaba a dibujar con una piedra sobre el cemento, y el eco de sus risas rebotaba entre los muros desconchados. El chavo apareció por el pasillo con su barril viejo y un trozo de pan duro. ¿Puedo quedarme aquí un ratito, don Ramón?, preguntó con su tono tímido, el que usaba cuando tenía hambre. Sí, chavo. Pero no hagas ruido. Tengo la cabeza hecha pedazos. Gruñó el hombre, aplastando el cigarro contra la pared. Nadie lo sabía aún, pero algo raro se movía esa tarde entre las sombras de la vecindad. Una camioneta negra se había estacionado frente al portón, con los vidrios polarizados. Nadie había visto quién la manejaba. Nadie quería mirar mucho. Doña Florinda salió de su casa, impecable como siempre, con una taza de café en las manos. Kiko la seguía, inflando el pecho como si fuera un pequeño soldado. Mami, huele raro aquí afuera, dijo con un leve temblor en la voz. Debe ser esa gente del barrio de atrás, los que andan fumando cosas, respondió ella, mirando con desdén hacia la calle. El profesor Girafales apareció unos minutos después, llevando un ramo de flores marchitas. Doña Florinda, qué gusto verla, dijo, intentando sonreír pese a la tensión en el aire. Ay, profesor. Pase, que aquí afuera se siente una vibra horrible, contestó ella. Dentro de la vecindad, el silencio se volvió más pesado. Los murmullos de los niños se apagaron poco a poco, como si todos hubieran sentido al mismo tiempo esa incomodidad invisible. De pronto, un portazo seco retumbó desde la calle. Don Ramón se asomó. 3 hombres, vestidos con chaquetas oscuras, entraron por el portón sin pedir permiso. Llevaban el rostro cubierto con pañuelos y las manos dentro de los bolsillos. Uno de ellos habló con voz grave. Buenas tardes. Buscamos a alguien que debe una lanita. El chavo retrocedió un paso. Kiko abrazó la pierna de su madre. Don Ramón tragó saliva. Aquí no hay nadie que deba nada, dijo, intentando sonar firme. Ah, no, dijo el hombre del centro, mostrando una sonrisa torcida. Pues fíjate que sí. Un tal Moncho. El silencio cayó como un ladrillo. La Chilindrina miró a su padre con los ojos muy abiertos. Papi. ¿Ellos te conocen?, susurró. El corazón de don Ramón empezó a golpearle el pecho. Él no era santo, eso todos lo sabían. Había hecho favores, trabajado de lo que podía, y a veces se metía en líos pequeños para poder pagar el pan. Pero esto era distinto. Mire, compa, dijo uno de los hombres, dando un paso adelante. No queremos problemas. Nomás queremos lo que es nuestro. Ya les dije que no tengo dinero, contestó don Ramón, apretando los puños. El ambiente se volvió denso. La Chilindrina, aterrada, se escondió detrás del barril del chavo. El profesor Girafales, desde la puerta de la casa de doña Florinda, levantó la voz. Por favor, señores, esto es una vecindad, hay niños. Uno de los hombres giró la cabeza lentamente hacia él. Entonces no se meta, maestro, dijo, sin gritar, pero con un tono que cortó el aire. Doña Clotilde, que observaba desde su ventana, intentó llamar al señor Barriga por teléfono. Pero la línea estaba muerta. ¿Qué pasa aquí?, murmuró. Esto no es normal. Cuando el señor Barriga llegó media hora después con ñoño, notó de inmediato la camioneta frente al portón. ¿Qué hace ese vehículo aquí?, preguntó con el ceño fruncido. ñoño, que siempre había sido curioso, se adelantó unos pasos. Papá, creo que hay gente adentro. Pero antes de que pudieran acercarse, un hombre delgado les bloqueó la entrada. La vecindad está ocupada. ¿Ocupada? Soy el dueño de este lugar, gritó el señor Barriga. El hombre lo miró con una calma helada. Entonces mejor váyase, patrón. Hoy no es buen día para cobrar la renta. El señor Barriga comprendió entonces que algo terrible estaba pasando. Retrocedió lentamente y abrazó a ñoño, susurrándole que no hiciera ruido. Desde dentro, se escuchaban voces elevadas, murmullos de súplica y el ruido metálico de algo golpeando el suelo. Esa noche, la vecindad parecía tragada por una sombra.
Las luces parpadeaban. Nadie se atrevía a hablar. El chavo estaba acurrucado dentro de su barril, temblando, mientras escuchaba los pasos de los hombres que iban de una puerta a otra, revisando todo. De pronto, la voz de don Ramón se oyó quebrada. Les juro que no tengo nada. Ya les dije. Uno de los hombres respondió con un golpe seco, y luego, el silencio. La Chilindrina quiso salir, pero doña Clotilde la sujetó desde atrás. No te muevas, niña. Le susurró con lágrimas en los ojos. No hagas ruido. En ese momento, el chavo vio algo que nunca olvidaría. Los zapatos de don Ramón arrastrándose por el suelo, dejando un rastro oscuro. Luego, el portón se cerró de golpe. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, los hombres salieron. Subieron a la camioneta, sin prisa, y desaparecieron por la calle vacía. Nadie los siguió. Nadie llamó a la policía. La vecindad quedó muda, rota. Doña Florinda lloraba abrazando a Kiko. El profesor Girafales se había quedado quieto, mirando al vacío. El señor Barriga intentaba comunicarse por teléfono, pero las líneas seguían muertas. El chavo, desde su barril, apenas podía respirar. Miró hacia donde estaba la casa de don Ramón. La puerta estaba abierta, y adentro solo había silencio. Esa noche nadie durmió. El viento arrastraba papeles y hojas secas por el patio. La Chilindrina no volvió a hablar. Y el chavo, con los ojos abiertos y el cuerpo encogido, solo repitió en voz baja. No fue culpa suya. No fue culpa suya. La vecindad del silencio había nacido. Y lo peor aún estaba por llegar. El amanecer llegó sin que nadie lo esperara. El cielo, gris y sucio, parecía pesar sobre los techos oxidados de la vecindad. Nadie había dormido. Nadie se había atrevido a hablar en toda la noche. El cuerpo de don Ramón no apareció. Solo su gorra, aplastada en medio del patio, empapada por la lluvia de madrugada. Doña Clotilde fue la primera en salir de su casa. Caminó lentamente, con el rostro pálido, mirando cada rincón como si temiera encontrar algo. La Chilindrina la siguió en silencio, con la mirada perdida. El chavo los observaba desde su barril, abrazando las rodillas. El señor Barriga regresó con la policía, pero ya era tarde. Los hombres que habían entrado la noche anterior no dejaron huellas. Nadie en el vecindario vio nada, o al menos eso dijeron. El agente que tomó las declaraciones suspiró, cansado. Seguramente se fue con algún problema encima. Murmuró, anotando en su libreta. No. Gritó la Chilindrina, con la voz quebrada. A mi papá se lo llevaron. Yo los vi. El policía no respondió. Cerró la libreta y se marchó sin mirar atrás. El silencio volvió. Y esta vez, fue peor. Pasaron los días. La vecindad ya no era la misma. El chavo apenas salía del barril. Se quedaba quieto, observando el portón como si esperara que don Ramón regresara. Kiko ya no jugaba con él. Doña Florinda no lo dejaba salir de la casa, y cuando el profesor Girafales venía a visitarla, ya no traía flores. Traía miedo. Una noche, el chavo escuchó pasos en el patio. Pensó que era don Ramón. Salió con cuidado, descalzo, mirando entre las sombras. Pero no era él. Era un hombre con una chaqueta oscura, el mismo tipo que había hablado aquella tarde. Estaba frente a la puerta de la casa vacía, murmurando algo por teléfono. Sí. El viejo no apareció. Pero todavía falta uno. El chavo sintió un escalofrío. El hombre lo vio. Y en ese instante, el niño corrió. Nadie volvió a ver al chavo esa noche. Solo se escuchó, a lo lejos, el ruido de una moto arrancando en la calle. La mañana siguiente, doña Clotilde golpeaba las puertas buscando ayuda. Se llevaron al niño. Al chavito. Gritaba. Pero nadie quería escuchar. El miedo había echado raíces en la vecindad. Doña Florinda empacó algunas cosas y se fue con Kiko al mediodía. El profesor Girafales intentó detenerla. Doña Florinda, no puede abandonar a los demás. Usted no entiende. Gritó ella, con lágrimas contenidas. Aquí ya nadie está a salvo. Y tenía razón. Esa misma noche, un mensaje llegó al teléfono del señor Barriga. Era una foto borrosa, tomada desde un callejón. Dos figuras pequeñas, un adulto y un niño, atados de manos. Nadie supo de dónde venía. Nadie respondió al número. El barrio entero empezó a cambiar.
Algunos decían que la vecindad había sido tomada por una banda local que usaba los cuartos vacíos para esconder mercancía. Otros aseguraban que don Ramón había sido obligado a trabajar para ellos, y que el chavo, por accidente, había visto algo que no debía. Pero nadie lo confirmó. Y en los meses siguientes, los que quedaban comenzaron a desaparecer. Primero fue doña Clotilde. Una vecina del edificio de enfrente contó que la vio salir una madrugada, con una maleta pequeña, rumbo al callejón. Nunca regresó. Luego el profesor Girafales dejó de venir. Y por último, el señor Barriga vendió la propiedad a un hombre que nadie conocía. Un año después, la vecindad estaba vacía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y la fuente del patio se había llenado de basura. Solo quedaban ecos. Risas apagadas. Voces que parecían flotar en el aire, aunque ya no hubiera nadie allí. Un periodista joven, curioso por las historias que se contaban del lugar, decidió entrar una noche. Traía una linterna y una grabadora. El piso crujía bajo sus pasos. El aire olía a humedad y óxido. Encendió la linterna y la luz recorrió los muros llenos de nombres tachados. Don Ramón, Chavo, Chilindrina. Grabó su voz, nervioso. Estoy en la vecindad del 8. Dicen que hace un año desaparecieron todos. Nadie quiso hablar del caso. Algunos piensan que fue un ajuste de cuentas, otros que los vecinos se fueron por miedo. Pero algo me dice que no fue tan simple. Avanzó hasta el centro del patio. Allí, entre las sombras, encontró el barril del chavo. Viejo, cubierto de polvo. Dentro había una libreta rota. La abrió con cuidado. La letra era infantil, temblorosa. Don Ramón no volvió. Vinieron los hombres otra vez. Me dijeron que si hablaba, se llevarían a la Chilindrina. Pero ya se la llevaron también. Estoy solo. No tengo barril, no tengo casa. Solo tengo miedo. El periodista sintió un nudo en el estómago. Se apartó, con la respiración agitada. Y entonces escuchó algo. Un sonido leve. Una risa. Una voz infantil, apagada, que murmuró muy cerca de su oído. No fue culpa suya. La linterna cayó al suelo y rodó. El haz de luz iluminó por un segundo el portón oxidado. Y 3 siluetas quietas, al fondo, como si hubieran estado esperándolo. A la mañana siguiente, la policía encontró la linterna encendida y la grabadora aún funcionando. Solo una frase quedó registrada al final de la cinta. Todos se fueron. Pero la vecindad nunca olvida. Desde entonces, el edificio sigue abandonado. Dicen que nadie lo quiere comprar, ni siquiera los que controlan la zona. Los vecinos de los alrededores aseguran que, algunas noches, se enciende una luz débil en una de las habitaciones, y se escucha una voz infantil que susurra. Fue sin querer queriendo. Y luego, el silencio. El mismo silencio que cubrió la vecindad desde aquella tarde. El mismo que enterró los secretos, los miedos y los nombres de todos los que alguna vez vivieron allí. La vecindad del silencio sigue en pie, pero ya no pertenece a nadie. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.